afortunado o desafortunado. Las fotos que verás a continuación fueron tomadas minutos antes de la tragedia. La foto que estás viendo en la pantalla fue tomada un 14 de agosto del año 2011. La mujer vestida de rojo que ves al fondo se llamaba Ayano Tokumazo, una estudiante japonesa residente en Canadá. Ese día casualmente se encontraba en el mirador de las cataratas del Niágara, cuando infortunadamente se subió en la barandilla del observador. Por ser una mujer de baja estatura y de un peso aproximado de 100 libras, un aire fuerte la levantó, arrojándola hacia las cataratas del Niágara. Esta fotografía fue tomada exactamente un minuto antes de la tragedia. Inmediatamente después que esto sucedió, la policía y los guardias del lugar empezaron una búsqueda frenética con la nula esperanza de encontrarla con vida. Desafortunadamente, su cuerpo fue encontrado 4 días después en avanzado estado de descomposición. La reserva de Abshawa, en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, es un lugar hermoso. Muchos excursionistas vienen a este lugar para recrear y tomar muchas fotos de la naturaleza. Ese fue el caso de Darsh Patel, un joven de 22 años, estudiante de la Universidad de Rogers en Nueva Jersey. Estaba de excursión con otros 4 amigos un día. En tanto que avanzaban en la excursión y tomaban fotografías de todo el lugar, se toparon a 100 metros con un oso negro de 300 libras. Cuando los amigos de Patel decidieron que era momento de alejarse, él tomó su celular y decidió sacar unas cuantas fotografías antes de alejarse. Cuando hubo sacado dichas fotografías, empezaron a alejarse del oso. Nadie se explica cómo es que a esta distancia de 100 metros el oso logró alcanzar a Patel, devorándolo completamente y dándole una muerte horrible. Los amigos de Patel, al ver dicha escena, llamaron al 911 y la policía se hizo presente en el lugar, dándole muerte al oso, encontrando restos de Patel en su interior. El teléfono con el cual fueron tomadas estas fotografías fue recuperado por la policía y luego dichas fotografías fueron publicadas por la policía de West Milford en New Jersey. La carrera del actor estadounidense James Dean en la década de los 50 fue gloriosa pero corta. Su más célebre personaje, Jim Stark, en la película Rebelde sin causa en el año 1955 fue la que lo lanzó al estrellato. Esta fotografía junto al pequeño bastardo, apodo que se le fue dado al Porsche Spider 550 por su amigo Bill Hickman, otro corredor y amigo personal de Dean, fue tomada el 30 de septiembre del año 1955, minutos antes de protagonizar un choque automovilístico en California. En el momento del accidente, Dean era acompañado por su amigo mecánico Rolf Wutherick cuando se impactaron con una camioneta Ford que venía a toda velocidad. Dean se rompió el cuello y murió instantáneamente en la escena. Seguramente alguna vez en tu vida has escuchado acerca de esta catástrofe, el transbordador espacial Challenger, el cual tenía como objetivo principal poner en órbita 2 satélites estadounidenses, los cuales pretendían establecer comunicación entre los controladores de Tierra y otros satélites en órbita. Mucha gente estaba en sintonía aquel martes 28 de enero del año 1986, cuando desde el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, en la Florida, el transbordador espacial Challenger hacía su ascenso hacia el espacio. Cuando aproximadamente 73 segundos tras el lanzamiento se desintegró totalmente, acabando con la vida de 7 astronautas, los cuales eran la comandante Francis Covey, el piloto Michael J. Smith, un grupo de especialistas de la misión, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnick y el especialista de carga útil Gregory Jarvis y también Krista McAuliffe. No se sabe exactamente en qué momento fallecieron, pero se estima que por lo menos 4 de ellos sobrevivieron al impacto inicial. Este hecho, conocido popularmente como el Milagro de los Andes o Tragedia de los Andes, sucedió el viernes 13 de octubre de 1972. Esta fotografía fue tomada minutos antes que el avión saliera de Uruguay. El avión militar con 40 pasajeros y 5 tripulantes. El vuelo
571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se dirigía hacia Santiago de Chile y transportaba a un equipo de rugby del Club de Exalumnos del Colegio Stella Maris de Montevideo, que se dirigía a jugar un partido contra el Old Boys de Santiago de Chile. Ese 13 de octubre, por mal tiempo y varios fallos de cálculo tanto de la nave y los pilotos, se precipitaron hacia una montaña en los Andes. 2 veces fueron las que el avión impactó la montaña y en ese segundo impacto se desprendió el ala derecha, la cual rompió la parte de atrás al salir disparada a gran velocidad y desprendiendo al menos 2 filas de asientos y muriendo 5 personas instantáneamente. La nave cayó al suelo nevado de los Andes con 32 sobrevivientes y 13 muertos. Desde el accidente en octubre 13 hasta principios de diciembre había un saldo de 29 muertos y 16 sobrevivientes, los cuales habían tomado la decisión de comerse los cuerpos de los compañeros ya fallecidos en el intento desesperado de sobrevivir. Para mediados de diciembre, 3 de ellos se aventuraron a ir por ayuda, de los cuales 2 llegaron hasta el lugar donde se encontraron con una persona que posteriormente les ayudó a llegar con las autoridades chilenas y efectuar el rescate. El 23 de diciembre de ese año, en total, habían 29 muertos y 16 sobrevivientes. El siguiente es un metraje tomado desde 2 ángulos distintos. Es el vuelo 235 de TransAsia Airways, compañía de origen taiwanés, y muestra el momento exacto en el que el avión se precipitó al río Keelung en Taipei, Taiwán. El avión llevaba a bordo 53 pasajeros y 5 tripulantes. Poco antes del accidente, los pilotos notificaron a la torre de control que tenían problemas con un motor. Entonces el piloto, en una maniobra desesperada, hizo un giro ocasionando que el avión se precipitara a tierra, y tal como se ve en este fragmento del video, el ala izquierda del avión impactó un taxi que justo iba pasando por la carretera, dejando un total de 43 muertos y 17 heridos, incluyendo las 2 personas que fueron heridas dentro del taxi. El virus del ébola ha causado gran pánico entre la población mundial desde su primer brote en 1976. Este virus es muy temido, normalmente porque los síntomas comienzan entre los 2 días y las 3 semanas después de haber contraído el mismo. Sus síntomas son fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza y por lo general siguen náuseas, vómitos, diarrea, junto con fallo hepático y renal. En ese momento, algunos pacientes empiezan a sufrir complicaciones hemorrágicas. En el año de 1976, la infección por el virus del ébola fue identificada por primera vez en Sudán y la República Democrática del Congo, y en ese momento tenía una tasa de mortalidad del 90%. Es decir, si una persona contraía el virus, era casi seguro que moriría. En la actualidad, la tasa de mortalidad por el virus del ébola sigue siendo muy alta, con un 50% de probabilidad de morir. Es decir, aunque ya hay tratamientos y hay vacunas contra el ébola, tiene una tasa de mortalidad bastante alta en la actualidad. La foto que estás viendo en pantalla pertenece a la enfermera Mayinga Nseka, originaria de Zaire, en la República Democrática del Congo actualmente. Ella servía como enfermera en el año de 1976 en un hospital en Zaire y gracias a esto fue infectada con el virus del ébola, muriendo 3 semanas después de tomada la fotografía. La foto que estás viendo en pantalla fue una foto recuperada del vuelo 123 de Japan Airlines, misma que fue tomada el 12 de agosto de 1985. Este fue un vuelo comercial entre el Aeropuerto Internacional de Haneda en Tokio y el Aeropuerto Internacional de Osaka. El Boeing 747 que cubría esa ruta colisionó 44 minutos después del despegue en lo alto del monte Takamagahara, a 100 kilómetros de Tokio, debido a una descompresión. El lugar del impacto fue renombrado posteriormente como Osutaka Oni. Permanece en la historia como el mayor desastre aéreo con un solo avión involucrado y el segundo en accidentes de aviación de todos los tiempos. Los 15 miembros de la tripulación,
y 505 de los 509 pasajeros murieron. En total, 520 muertos. Las 4 mujeres supervivientes fueron localizadas juntas en la parte trasera del avión. Yumi Ochiai, una azafata fuera de servicio de 25 años de edad. Esta misma estaba atrapada entre los asientos. Hiroko Yoshizaki, una mujer de 34 años y su hija de 8 años de nombre Mikiko, quienes estaban atrapadas en una sección intacta del fuselaje, y una niña de 12 años llamada Keiko Kawakami, quien fue hallada sentada en la rama alta de un árbol. Fue el desastre aéreo más grave de 1985 y el peor en la historia de la aviación, con solo una aeronave implicada.